¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de Universo Laboral. Como usted ya sabe, Universo Laboral es una producción de coordinación del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del Estado de Michoacán. El día de hoy tenemos una entrevista sumamente interesante. Estaremos platicando con el licenciado Juan Pablo Puebla Arévalo, subsecretario de Asuntos Laborales del Gobierno del Estado de Michoacán. La entrevista la lleva el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Pues sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa Universo Laboral, que es un espacio que nos ha concedido el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a quienes agradecemos que nos haya otorgado este espacio, abogados laboralistas del Estado de Michoacán. El día de hoy, pues tenemos un gran programa, nos acompaña el licenciado Juan Pablo Puebla Arévalo, quien es economista, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con estudios en política y gobierno por la Universidad Nueva España. Fue diputado local por el distrito de Zacapu, asesor en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, además de haber sido asesor de la Secretaría de Gobierno por algunos años. Actualmente, pues es subsecretario de Asuntos Laborales del Gobierno del Estado de Michoacán. Y bueno, pues bienvenido, licenciado. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Y bueno, pues hoy vamos a tratar el tema relacionado con la implementación de la reforma laboral en Michoacán. Como ustedes saben, la reforma constitucional del 24 de febrero de 2021, pues nos causa un gran impacto en todo lo que van a ser las relaciones de trabajo en nuestro país, y que bueno, pues se cambian varios aristas. Son tres ejes fundamentales en los cuales se tiene que ir trabajando. Uno de ellos, pues, es la transición de la justicia laboral de las juntas hacia el Poder Judicial, y que de manera paulatina pues tendrán que irse extinguiendo estas juntas de conciliación y arbitraje. Otro eje fundamental es el fortalecimiento de la etapa conciliatoria, y para lo cual pues es necesario crear centros locales de conciliación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y otro de los aspectos fundamentales es la cuestión del fortalecimiento de la libertad sindical como uno de los ejes esenciales también de esta reforma, que finalmente se viene a cristalizar en la reforma del 1 de mayo del 2019, y que bueno, pues desde el 28 de noviembre de 2020 pues entran 7 estados en esta primera fase a implementar los nuevos centros locales de conciliación, y a su vez a que los poderes judiciales locales entren en funciones los nuevos juzgados. Luego viene una segunda fase que fue recientemente implementada el 3 de noviembre de 2021, donde también 12 estados llegan a este nuevo esquema. Y bueno, pues nosotros como michoacanos, pues estamos también interesados en cómo va esa tercera fase, en la cual pues tenemos que implementar a más tardar el 1 de mayo de 2022. Y bueno, pues aquí nuestro invitado de hoy, pues es quien ha asumido la responsabilidad en ir proyectando, en ir realizando algunas reuniones con las distintas instancias federales, estatales. Y bueno, pues bienvenido, licenciado. Realmente es un gran gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues, ¿cómo vamos entonces en esta fase para Michoacán? ¿Qué es lo que nos puedes compartir? ¿Cómo has visto la visión de las autoridades federales hacia los estados? Bueno, antes que nada, saludarte, mi estimado amigo licenciado Fernando, y por tu conducto a toda la Asociación de Abogados Laboristas del Estado de Michoacán, a todos los que nos escuchan, los que nos ven, a la conductora del programa, nuestra amiga Carla, que nos hizo favor de aquí enlazarnos, invitarnos. Y bueno, pues yo quiero decirte que en Michoacán tenemos planteada una ruta legislativa y jurídica
y una ruta técnico-operativa para que podamos llegar al 1 de mayo con el objetivo de que esté ya funcionando el nuevo sistema de justicia laboral. La indicación del gobernador desde el 1 de octubre que tomó posesión fue que diéramos celeridad a estos trabajos, porque la verdad sea dicha, Michoacán éramos, si bien es cierto, del grupo de los estados de la tercera etapa, también de los estados que más rezagados íbamos en términos de contemporizar rápidamente las medidas necesarias para la implementación. Por eso fue necesario de manera rápida, pero coordinada, definir primero una coordinación interinstitucional entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Estamos en una misma ruta. Esa ruta nos llevó a que a partir del diálogo, de instalar una comisión tripartita de poderes, pudiéramos sacar en el vial Congreso del Estado la declaratoria de constitucionalidad de la reforma laboral y esa misma tarde la publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán. En esa misma ruta, para que nuestro marco jurídico quede bien establecido, es necesario legislar en materia de las leyes secundarias, tanto los centros de conciliación como la ley orgánica del Poder Judicial para que le dé facultades en materia de justicia laboral. Ambas propuestas las hemos trabajado de manera conjunta. El Poder Judicial trabajó en la propuesta de su reforma ley orgánica, el Ejecutivo en la construcción de los centros de conciliación, tomando como base el estereotipo nacional que hay, con sus particularidades en cada estado, y además involucrando en la discusión de estas propuestas a los diputados de la Comisión del Trabajo, de la Comisión de Justicia y a los propios coordinadores de las diferentes fuerzas políticas del estado de Michoacán. Eso nos llevó a que la semana pasada instaláramos también una mesa con todos los coordinadores de los diferentes partidos políticos y de estas comisiones, para que estos trabajos que hemos hecho con asesores, con diputados, con los equipos jurídicos del Ejecutivo, del Judicial, se procesaran propias comisiones, que viene del Ejecutivo, sí viene del Ejecutivo en cuanto la trabajamos juntos, pero tan es la coordinación ya entre los tres poderes que nuestras propuestas, nuestra base de trabajo, junto con el judicial, las pusimos ya a disposición del legislativo y el legislativo está trabajando en comisiones. Nosotros tenemos el gran reto, mi estimado Fernando, y todos los que nos escuchan, de que antes de que cierre el 2021, nuestro marco jurídico quede completo. Es decir, las leyes secundarias estén aprobadas, tanto de los centros como de la reforma a la ley orgánica, y podemos cerrar el 2021 ya prácticamente con el marco legislativo, la parte jurídica resuelta, y enfilarnos a resolver la parte técnica operativa, que también ya empezamos, esa es otra ruta de trabajo, ya empezamos desde el mes de noviembre con la aprobación del presupuesto federal, que para Michoacán da un subsidio de 43 millones para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Aquí quiero ser muy, muy puntual porque luego hay no hay claridad de ese dinero concretamente para qué es ese dinero. Ese subsidio es únicamente para construcción de instalaciones, adecuación de instalaciones y equipamiento de instalaciones. Ese dinero no es para gasto corriente, no es para pago de personal, ni para viáticos, ni todo lo que se requiere para que un centro opere. Ese recurso eventualmente tendrá que destinarlo el gobierno del estado a partir del presupuesto estatal, tanto para los centros y el Poder Judicial para los tribunales a partir de su presupuesto. Una vez que el Congreso haya aprobado tanto la reforma a la ley orgánica del judicial como los centros de conciliación, habrá que hacer
una proyección presupuestal para aterrizar ya como UPP, Comunidad Programativa Presupuestal, el caso de los centros de conciliación, y de igual forma tendrán que presupuestar el Poder Judicial. Pero eso es un recurso diferente a los 43 millones que solo son para adecuar, construir y equipar los centros. Es decir, qué bueno que hay ese apoyo de la Federación, no solo para Michoacán, para varios estados, pero pues el esfuerzo no es necesariamente solo crearlos, abrirlos, sino sostenerlos. Y es ahí donde, como bien lo decías, pues hay una duplicidad presupuestal, por lo menos los primeros años, entre la Junta de Conciliación y Arbitraje, que tendrá que seguir funcionando en lo que desahoga los temas que tiene, y los centros y los tribunales. Pero te comento, te digo que... Excelente, amigo. Mira, hay varios puntos aquí que quisiera preguntarte, pero bueno, ahorita vamos a la pausa, que ya también producción nos está presionando, pero regresamos. Enseguida por ahí continuamos. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, le recuerdo el tema de hoy, rumbo a la implementación de la reforma laboral en Michoacán. No tardamos nada, no se mueva de donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Le decía antes de irnos a la pausa que el día de hoy estamos viendo el tema rumbo a la implementación de la reforma laboral en Michoacán. Para hablarnos de ello, el licenciado Juan Pablo Puebla Arévalo y el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera llevando la entrevista. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muy bien, muchas gracias, maestra. Y bueno, pues, licenciado Pablo, pues realmente tú nos hablas de cosas interesantes. Una de ellas es la instalación de la mesa interinstitucional, que finalmente pues va a ser el comité que se va a encargar pues de diseñar, de dirigir, de coordinar toda esta serie de trabajos de manera conjunta. ¿Cómo has visto los otros poderes? ¿Hay voluntad en el legislativo, en el judicial? Porque bueno, pues en algún momento platicábamos con algunos magistrados y decían, bueno, pues es que si no tenemos recursos, pues ¿cómo le vamos a entrar? En algún momento se planteaba que fueran juzgados mixtos, donde nada más se suman la cuestión de la materia laboral, y pues eso es cargarle el trabajo a un juez, porque bueno, el modelo, como bien lo comentas, ya lo tenemos a nivel nacional. No nos podemos salir de ese modelo del cual nos dicen los centros de conciliación tienen que ser así, los juzgados tienen que seguir este mismo modelo. ¿Por qué? Porque esto es lo que se diseñó. Entonces, pues hay varias inquietudes ahí dentro del propio gremio del Poder Judicial, donde pues no les quedaba muy claro pues toda esta circunstancia. ¿Tú has visto apertura por parte del Poder Judicial del Estado para ya adoptar este nuevo modelo? He visto apertura completa. La verdad es que ha sido posible avanzar en este trabajo coordinado por la posición del Poder Judicial, particularmente de su presidente aquí en Michoacán, que ha sido muy flexible a estar participando en los foros, con su opinión, estar participando en los trabajos, y también de pues el personal que han puesto a disposición para este tema. La verdad es que no es un tema que se resuelva solo en el papel, en la decisión, en la norma. Es un tema que habrá que operarse, y sobre la marcha tendrá que corregirse, adecuarse necesariamente. Pero el espíritu de la reforma, a mi juicio, es fundamentalmente a favor de los trabajadores y también de los empleadores, porque este planteamiento de que se resuelva bajo tiempos ya marcados, pues hace más rápida la posibilidad de justicia y más expedita el tema de que en los centros de conciliación tenga un lapso de 45 días para resolver, y que los propios tribunales tengan 4 meses. O sea, a mi juicio va a quitar de entrada con el viejo tabú de que asunto que entraba a la Junta de Conciliación y Arbitraje se congelaba durante años.
y no había resolución temprana. Ahora la ley obliga a plazos, a tiempos, que sin duda tampoco serán en automático, porque, insisto, habrá que trabajar, habrá errores, se prueba, como los hubo. El problema es que no hay una reforma en México desde hace 100 años, y eso, pues también te habla de la densidad que tiene esta visión, esta forma. Por eso a mí se me hace muy interesante los foros como los que ustedes promovieron en días pasados, porque permite hacer un análisis integral, ver diferentes visiones, romper estereotipos, también criticar lo que viene, pero Claro. también criticar lo que hay, y finalmente de la tesis y antítesis sacar una síntesis. A mí me pareció extraordinario los expertos que ahí estuvieron, porque me doy cuenta que analizaron ya de pie a pa la ley, los casos prácticos en los primeros, en el paquete de primer estados y de segundo estados que ya está operando, y traen al dedillo el tema. Y a eso nos vamos a enfrentar aquí en Michoacán, Fernando. A eso nos Sí, vamos a sin enfrentar. duda. Sin duda, mira, tiene su ventaja al ser de la tercera fase, porque así estamos aprendiendo de los errores que cometieron los que ya van adelante. Y precisamente vamos a ir en esa prueba de ensayo, ¿no? Vamos a tener que ir cometiendo errores como todo sistema que va iniciando. Sin embargo, sí no debemos de tomar en cuenta lo que sucede hacia afuera y principalmente hacia adentro. Realmente estamos convencidos, digo, como parte de la asociación a la que me honra presidir, que hemos visto las mejores prácticas en algunos otros estados. Entonces, sí es importante que podamos ir apreciando esos errores que se han cometido para no llegar también aquí el 2 de mayo a tener esa serie de problemáticas. Creo que la conciliación es uno de los factores esenciales en todo el proceso. Tú lo acabas de mencionar, 45 días para resolver, pero además te vas a enfrentar con un centro de conciliación que debe estar especializado, que debe tener personal capacitado y profesionalizado en la materia, que debe tener esas técnicas esenciales de manejo de conflicto. Entonces, eso sin duda, el tener acercamiento entre las partes en conflicto, pues nos deja una oportunidad de resolverlo sin tener que llegar a procesos largos, procesos tortuosos como actualmente lo estamos viviendo. Digo, la Junta, en las últimas cifras que hemos obtenido de este año son 19,000 juicios los que tiene que atender. Y que no se resuelven en un año, en 2 años, sino que mínimo 3 años tienen que pasar para esto. Entonces, creo que sí tenemos bastante que trabajarle, licenciado Juan Pablo, en el sentido de que autoridades principalmente deben estar bien coordinadas. Por eso la importancia de lo que nos estás tú platicando, de que esta apertura que tiene Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, sea absoluta y con el afán de ir recibiendo toda esta serie de dinámicas que nos vamos a enfrentar. La capacidad de crítica, la capacidad de síntesis y la capacidad de propuesta es lo que nos va a permitir que podamos irle avanzando. Entonces, creo que ahí va. Hay otra cosa muy importante, la cuestión del presupuesto. Entonces, estos 43 millones del que nos hablas va a ser exclusivamente infraestructura. La cuestión de presupuestos como UPP, cada uno de los responsables, en el caso del Poder Judicial, ellos tienen que aportar parte de su presupuesto y a su vez también el Poder Ejecutivo tendrá que crear su propio presupuesto para el Centro de Conciliación, y el propio Legislativo, pues en su oportunidad tendrá que aportar también algo. No sé si también vaya a dar algo de su presupuesto o nada más lo va a aprobar dentro del presupuesto de egresos. Entonces, ¿cómo va a ser esa distribución? Entonces, cada uno de los poderes tendrá que aportar la parte que le corresponde en ese sentido, porque estos 43 millones pues realmente no nos alcanza para tener pues una proyección importante. ¿Qué es lo que nos gustaría que nos comentaras al regreso de la pausa? Para así mismo que nos pudieras tú comentar cómo se perfila la cuestión del ejercicio
de este presupuesto, si nos lo permitieras, de favor. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Pues al regresar de la pausa escucharemos lo que tiene que contarnos el licenciado Juan Pablo Puebla. Pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarle nuestras redes sociales: Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Universo Laboral TV. No tardamos nada, quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos hablando sobre la reforma laboral que se dará en nuestro estado el próximo año y la mesa la está llevando el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Sí, muchas gracias, maestra. Y bueno, pues, licenciado, ¿cómo va entonces esta distribución de presupuestos? ¿Cada quien le va a entrar con una parte? Cada poder, en este caso el Ejecutivo para el caso de la operación de los centros, y el Legislativo, y el Judicial en el caso de la operación de los juzgados laborales, tendrá que pues resolver presupuestalmente su gasto corriente, pago de personal, pagos operativos, destinar de lo que cada poder tiene el presupuesto necesario para que esto opere. Pero es necesario, pues primero que tengan ya facultad legal, que existan estas figuras para poder proyectar y crearles su propio presupuesto. Tiene que ver también con qué se proyecte, qué estructura se proyecta. Partimos de los casos de los centros, partimos de la media que usan a nivel nacional, un conciliador por aproximadamente 400 casos a nivel nacional. Es decir, en el caso de Michoacán, de acuerdo a la carga reportada, estaríamos hablando de alrededor de 10 conciliadores que pudieran cubrir con esta carga anual que tiene el Estado en cuanto a lo que se reporta por la Junta en los diferentes puntos que hay al interior del Estado. También la ubicación, la reubicación, hay necesidad de ver qué tanto. Hoy, por ejemplo, la mayoría se concentra aquí en Morelia, Apatzingán muy poco, aunque existe una junta en Apatzingán, es muy poco lo que realmente se trabaja, prácticamente nada. Incluso Lázaro Cárdenas, que bueno, es el puerto, pues su ámbito es más federal que local, incluso el puerto de Lázaro Cárdenas, no así, por ejemplo, Uruapan y Zamora, que sí tienen una carga grande de trabajo, el caso de Morelia también, una carga grande. Entonces tendremos que hacer un reajuste, una proyección, una infraestructura que de acuerdo a los números, a la necesidad, nos permita desahogar los casos. También será paulatina. Pues lo óptimo es que en cada ciudad tuviéramos un centro, pero eso es prácticamente imposible en estos momentos. Además, empezaremos con una plantel inicial y tendremos que irlo subiendo a partir también de que la Junta va desapareciendo. No podemos construir un aparato igual a la Junta porque pues sería duplicar dos estructuras. Tenemos que construir un aparato que nos sirva para resolver, pero que vaya también creciendo a partir también de que la Junta va resolviendo, desahogando y desapareciendo juntas en cada parte del Estado. En efecto, Lick, pues algo muy importante es la cuestión de la incidencia de los asuntos. Creo que finalmente la carga es mayor aquí en Morelia, pero es por la alternativa que tiene el trabajador de elegir a qué junta se va, ante donde plantea. Y en ocasiones la gran mayoría de abogados que manejan la materia pues son aquí mismo de Morelia. Por eso se nos hace más sencillo pues hacer los planteamientos de las demandas y que finalmente pues la Junta pues no provee sobre la cuestión de las competencias, ¿no? De que pues finalmente tendrá que ser en el lugar donde se prestaron los servicios.
Entonces ahí va a ser un punto muy importante que deberían de analizar en el sentido de ver si las 5 juntas foráneas, de Apatzingán, de Uruapan, de Zamora, de Lázaro Cárdenas, etcétera, pues tienen ese mismo grado de incidencia o incluso las que se reciben aquí mismo de Morelia, para poder determinar, no sé si en este caso ya tienen más o menos planteado con cuántos vamos a arrancar, porque bueno, pues habrá que considerar por un lado que tenemos que tener el centro de conciliación al lado o en el mismo lugar, en la misma sede de donde se radique un juez, porque bueno, pues estamos en el entendido que la etapa conciliatoria es prejudicial y obligatoria, y si no hay arreglo, pues nos pasamos al Poder Judicial. Entonces no vamos a instalar un centro de conciliación aquí en Morelia y luego vamos a instalar un juzgado laboral que conozca de los asuntos a nivel local en La Piedad, porque pues ahí ya no vamos a discordar, vamos a tener que mandar a las partes a pelearse a La Piedad, sino que allá mismo en La Piedad radicar la conciliación, y si no hay arreglo, pues pásenle al Poder Judicial. Entonces, bajo ese esquema, pues habrá que pensar si en los 23 partidas judiciales que tiene el Estado, pues no creo que tampoco vayamos a tener un centro de conciliación y un juzgado para que atienda los asuntos en cada uno. Creo que tendrá que ser una competencia regional y bueno, pues atendiendo también al tipo de incidencias que también llegaran a resultar y a través sobre todo de la estadística que pudiera arrojar la propia Junta local y en su caso la Junta Federal, pues también en su momento tendrá que hacer lo propio con el Poder Judicial de la Federación. Si en este momento ya tengamos más o menos proyectado cuántos juzgados, cuántos centros de conciliación arrancarán, si ya se hizo algún estimado en costos, cuánto nos representa, porque pues también tendremos que tener conciliadores que pues también tengan un cierto nivel, digamos, de tanto de preparación como para poder tener un salario pues también digno, ¿no? Que pueda ser suficiente, pues, atendiendo al grado de profesionalización que se requiere para desempeñar ese cargo. Entonces, no sé si de alguna manera nos pudieras referir si ya tenemos proyectados el número de centros y en su caso, si el Poder Judicial ha hecho alguna manifestación sobre el número de juzgados que plantearía. No sé si va ese criterio de un servidor, ¿no? Que tiene que estar el centro de conciliación y el juzgado al lado, o tienen que estar ahí juntos con la finalidad de desahogar todo el proceso y ahorrar tiempos, ¿no? Y sobre todo para el justiciable, que es el que nos va a estar padeciendo este tipo de cosas. Entonces, pues espero que nos puedas compartir este dato, regresando de la pausa, maestra Carla. Claro que sí. Claro que sí, maestro Luis Fernando. Al regresar de la pausa, seguiremos platicando con el licenciado Juan Pablo Puebla Arévalo. Y usted, quédese donde está, por favor, que no tardamos nada. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Antes de irnos a la pausa, se quedó pendiente la opinión del licenciado Juan Pablo Puebla Arévalo, subsecretario de Asuntos Laborales del Gobierno del Estado de Michoacán. Llevando la mesa, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues, Juan Pablo, ¿cómo ves? ¿Vamos a tener juzgados, centros de conciliación suficientes? Claro que el planteamiento que haces, licenciado, es correcto y es adecuado. Precisamente esta mesa de coordinación interinstitucional con los 3 poderes nos ha permitido estar dilucidando todos estos temas, porque efectivamente nosotros podemos tener una visión como centros, el judicial otra, pero necesariamente ocupa haber coordinación y paridad en los trabajos, ya que los centros son una instancia prejudicial, pero necesaria para poder acceder a la instancia judicial. En ese sentido, yo pudiera decirte que en las pláticas hemos coincidido de entrada
en 3 lugares necesarios y claves para iniciar con estos trabajos. Morelia, reforzarlo muy bien, que sea un centro de conciliación fuerte, sólido, ejemplar, que sea la columna vertebral de nuestros trabajos de conciliación en el Estado y por ende también de los juzgados laborales. Por cierto, el Poder Judicial va, hasta donde yo tengo entendido, avanzado incluso, en donde pudieran instalarse sus centros, sus juzgados a partir de la infraestructura con la que ellos ya cuentan. Los otros 2 lugares en los que hemos acordado que es necesario sin duda iniciar los trabajos es Uruapan y Zamora. Son los 3 puntos estratégicos que hoy hay definidos. Puede haber más, no puede haber menos, pero a partir de la numeralia, de la necesidad, de la posición geográfica del Estado, digamos, con este tripié de centros de conciliación y de juzgados laborales iniciaríamos y estaríamos esperando precisamente a ver proyecciones, estadísticas, recursos para ver si de manera inmediata podemos iniciar con más o si a partir, insisto, de que la Junta vaya reduciendo su trabajo, vamos aumentando también centros y juzgados. Pues me parece bien, fíjate, porque pues finalmente son las áreas donde mayormente hay mayor incidencia en la cuestión laboral. Sin embargo, pues hacia el oriente, pues habrá que ir pensando cómo se va a ir trabajando la cuestión de la costa, que pues también Lázaro Cárdenas pues tiene un gran exponencial en sus relaciones de trabajo, pero también pues habrá que considerar que la mayor fuente de empleo pues es la siderúrgica, ¿no? La ArcelorMittal, que es pues finalmente la que mayormente provee, entre otras, ¿no? Entonces, sí habrá que ir pensando en cómo se van a distribuir. Me parece que es una buena alternativa las 3 propuestas que realizas, que se pueden ir proyectando, pero sí habrá que ir pensando en cómo ir fortaleciendo este ámbito, porque finalmente la conciliación tendrá que ser un gran trabajo. Me queda claro que es, como te decía, la base esencial de todo el proceso, porque es uno de los elementos procesales que en todo momento debe privilegiarse la conciliación. Entonces, el hecho de tener incluso hasta jueces preparados para realizar la fase conciliatoria en cualquier momento del juicio que pueda acercar a las partes a resolverlo, pues incluso lo hemos visto en algunas audiencias que tuve la oportunidad de acudir al Estado de México. San Luis Potosí, al igual, también están trabajando muy duro en esa cuestión, pero sí, nosotros también tenemos que irnos preparando, y además, pues también hay que preparar al foro, mi estimado Juan Pablo, porque pues también hay muchos abogados que pues todavía lo vemos muy retirado este plazo, pero pues realmente lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, 5 meses por tarde. Entonces, creo que tenemos que ir en esa búsqueda de la preparación de todos los actores involucrados, y no solamente el gobierno, que bueno, veo que están haciendo sus grandes esfuerzos por cumplir en tiempos, pero sí habrá que ir buscando la sensibilización de los demás involucrados, a lo que son las cámaras empresariales, a los sindicatos, a los mismos abogados, que bueno, pues desde que estamos en la Facultad de Derecho, pues nos preparan para hacer pleitos largos y más en materia de trabajo, ¿no? Que bueno, pues se tenía sus ventajas el hacer esos juicios largos, tanto por ir en el defensa de los trabajadores, pues decíamos al fin que estos son ahorritos a largo plazo, y bueno, pues mientras más tiempo, más salarios caídos. Y si íbamos por el lado del patrón, bueno, pues también no queríamos perder la iguala, por eso nos convenía hacer los juicios largos. El empleador, por su parte, pues también decía, bueno, pues hay que se canse el trabajador a ver hasta cuándo. Y bueno, pues ya también el trabajador, pues decía, bueno, ya lo más difícil ya lo pasé, ya los 3 meses, que es lo crítico cuando te causa el impacto, que de repente te quedas sin empleo, pues ya cuando superas esa fase, pues ya te queda como un amargo recuerdo, así de que pues ahora sí que hasta donde dé. Y ahí nos la llevamos en los juicios largos, por eso tenemos este cúmulo con la Junta.
Y bueno, pues volteando hacia la Junta, entonces, licenciado Juan Pablo, ¿cómo ven la percepción de también en cuánto tiempo se puede proyectar el cumplir con todos estos términos, en cumplir con que llegue a resolver en sus términos todo este cúmulo de trabajo? Esa es buena pregunta. A nosotros nos gustaría que fuera más tardar en 3 años, pero la realidad nos puede tardar más tiempo, porque no es un tema de dictar un tiempo, sino de la realidad de los procesos. Eh, lo que en nuestra ruta está es que en 3 años, máximo 4, la Junta de Conciliación pueda dejar ya todos sus casos concluidos, cerrar y ya solo estar abocados completamente en los centros y en los tribunales judiciales, laborales. Sí, pues mira, yo creo que en este momento pues tenemos la desventaja aún que pues todavía sigue recibiendo, por ley pues tiene que seguir recibiendo demandas. Entonces prácticamente va a ser hasta el 30 de abril cuando reciba su última demanda, si es que llegamos, que esperamos que esa es la meta, que lleguemos a iniciar el 1 de mayo, pero sí va a tener que continuar recibiendo toda esta serie de demandas y bueno, pues máximo en tiempo de pandemia que realmente causó un impacto muy fuerte, la impartición de justicia en todos los niveles, en todas las materias y que realmente pues saturó a todo órgano jurisdiccional, porque así están todos los juzgados en este momento saturados de todo lo que, los estragos que ocasionó la pandemia. La Junta, pues obviamente con la cuestión de los cierres de algunas empresas que no tuvieron la posibilidad de mantenerse abiertos, pues tuvimos la amarga experiencia de en ocasiones pues tener que ir a liquidar a algunos trabajadores, algunos empresarios que tuvieron esa necesidad de no poderse sostener. Entonces, pues todo esto vino a acarrear una serie de impactos y la Junta, pues obviamente ahorita está saturadísima. Ahí es donde quisiera que pudiéramos reflexionar un poco en el siguiente segmento, porque va a ser muy importante el que no le quiten el apoyo a la Junta en la cuestión de sus presupuestos. Y bueno, pues comentarte algunas otras aristas en relación con el actuar de la Junta en este momento. Al regreso de la pausa, que podamos seguir comentando. Así es, regresando de la pausa, seguiremos tocando este tema y muchas cosas más. Pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarle las redes sociales: Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Universo Laboral TV. No tardamos nada, quédese donde está. Listos. Cara de guapo, sonrisa colgate en 3, 2. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos hablando de la implementación de esta reforma para el año que viene. Estamos entrando a nuestro bloque de conclusiones y nuestro entrevistado nos estará dando ahora sí que su punto de vista de todo lo que hemos visto a lo largo del programa. La mesa la lleva el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro, por favor. Pues bueno, ya nuestro bloque de cierre, pero sí me gustaría comentarte que va a ser muy importante el que no se vaya a cerrar los presupuestos para la Junta, porque este exceso de trabajo no va a ser sencillo que se pueda abatir. Digo, ya cuando tuve la oportunidad de trabajar como titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pues me encuentro con una infraestructura muy pequeña, con un presupuesto muy raquítico que no permite incluso la operación en el día a día. Entonces, pensar que la Junta pueda llegar a disminuirle, como ha pasado en otros estados, que le han estado disminuyendo sus presupuestos, pues prácticamente las están abandonando. Y eso creo que no va a ser un tema sencillo, porque finalmente se tiene que sacar adelante todo, hasta el último asunto.
Entonces, va a ser muy importante fortalecer más bien la operación de la Junta. Y si en este momento han ustedes previsto algo en relación con esta cuestión de cómo ir paliando todo este rezago que se tiene. Sí, en efecto, eh, en el caso de Michoacán, la Junta se pretende que siga operando a cabalidad hasta en cuanto desahogue los temas y se vayan cerrando pues puntos de la Junta, Paula. Para el presupuesto 2022 está considerada la Junta en los términos de operación suficiente en el presupuesto que mandó el gobernador al Congreso del Estado, que se está discutiendo en estas fechas. Y bueno, pues será un esfuerzo adicional el tema de los centros. Es el tema transitorio que durante 3, 4 años, pues hace no solo los estados, sino la federación. Hoy también a nivel federal, la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal sigue funcionando. También los centros que en la primera y segunda etapa se pusieron y se pondrán federales en la tercera. Bueno, pues implica un esfuerzo doble, pero es un esquema transitorio en el que con mucha responsabilidad, en el caso de Michoacán, el gobernador está pasando al nuevo modelo sin dejar descobijado lo que ya existe para que opere en los términos necesarios. También quiero decirte que no vemos como una oportunidad, y lo hemos discutido con los diputados, con el propio Poder Judicial, por lo menos en nuestro ámbito de competencia en el Ejecutivo, no vemos como una franja de oportunidad el crear una burocracia excesiva para el tema de los centros de conciliación, licenciado. Queremos hacer algo muy operativo, que sirva al objetivo, que el conciliador, que es el centro en el que se mueve todo el centro de conciliación, pues pueda operar, tenga notificador, tenga lo necesario, un orientador, una cuestión administrativa favorable, pero no crear una nueva burocracia, ni mucho menos crear un aparato costoso que justifique la creación de empleos y demás plazas, etcétera, etcétera. No es esa la intención, no lo vemos como una oportunidad, al contrario, estamos siendo muy cautos, estamos siendo muy cuidadosos de que sea lo que realmente se requiere para operar y no irnos caer en la tentación de los excesos que luego ocurre cada que se crean nuevas figuras, organismos descentralizados o centralizados de la propia administración pública. Vamos a ser muy responsables con eso y en esos términos, bueno, pues estamos haciendo el esfuerzo para estar listos el 1 de mayo. Yo tuve una reunión con la secretaria del Trabajo, nos citó a todos los de la tercera etapa la semana pasada, con Luisa María Alcalde, muy productiva la reunión. A finales de este mes, el 20 de diciembre, saldrán los lineamientos para la operación esta del subsidio de los famosos 43 millones, que en el caso de Michoacán la mitad es para el judicial y la mitad para el ejecutivo. Estamos también dándole seguimiento, tenemos entendido que esta semana en el Congreso ya sale el dictamen de los centros y de la ley orgánica, de la reforma a la ley orgánica al Poder Judicial, y antes de que cierre el año ya se estará votando en el Pleno. En cuanto salga luz verde del Congreso, rápido, una vez con la publicación en el diario, trabajaremos inmediatamente en el impacto presupuestal de los centros y el judicial seguramente hará lo propio. Vamos bien, vamos avanzando, es algo nuevo que yo creo que en el fondo es benéfico para la sociedad en general, para los trabajadores, también para los empleadores. Sin duda creo que es una franja de oportunidad que nos permite organizarnos mejor en términos de trabajo, de la impartición de justicia laboral, y creo que sí, en la transición hay muchos temas, pero es mejor hacerlo que quedarnos. En efecto, sí, sin duda, pues se tiene que hacer un gran esfuerzo en la cuestión de los presupuestos, porque pues finalmente eso de estar invirtiendo en el centro y a su vez pues tener aparejada la infraestructura y el presupuesto de la Junta, pues realmente va a ser pesado la cuestión presupuestaria, pero finalmente es algo que tenemos que implementar.
Creo que también nosotros como gremio confiamos en este nuevo modelo, lo hemos seguido desde su creación, desde que se propuso desde distintos organismos y agrupaciones de la organización, de la sociedad civil organizada, el Observatorio Laboral Ciudadano. Desde que nació esta reforma, pues la hemos visto nacer y pensar que ahora está por aterrizarse en nuestro estado, pues realmente nos emociona, nos reta, porque pues finalmente vamos a ser los próximos operadores desde distintas aristas. Nuestra agrupación, pues tenemos varios académicos, litigantes, la gran mayoría, funcionarios y demás, que pues también están interesados en que esta reforma llegue a concretarse de manera eficaz. Y pues realmente apostamos a irnos profesionalizando, licenciado. Creo que podemos abonarle un poco, si nos lo permitieran, para ir precisamente capacitando al gremio, ir capacitando a los operadores, al sector empresarial, al sector de sindicatos, etcétera. Vamos a seguir trabajando también desde nuestra trinchera, tenemos mucho que hacer. Y realmente pues felicitarte este gran esfuerzo que está realizando, felicitar al señor gobernador, al licenciado Alfredo Bedoya Ramírez, que realmente ha estado también muy interesado desde que fue diputado en la pasada legislatura. Entonces sabemos que tiene bien plasmado hacia dónde va esta reforma en Michoacán. Entonces pues agradecerte, licenciado Juan Pablo, creo que fue una gran programa el día de hoy, agradecer el favor de la atención también de nuestro auditorio que hoy nos tuvo a bien sintonizarnos y bueno, pues esperando el favor de su atención en una siguiente emisión de Universo Laboral. Agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión que pues también nos ha concedido este espacio y pues seguiremos interactuando. Muchas gracias, que pasen muy buena noche. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Muchas gracias, licenciado Juan Pablo, por haber estado el día de hoy con nosotros y pues brindarle a nuestro auditorio la luz en lo que respecta a la reforma laboral. Gracias. Y gracias también, gracias a usted por estar con nosotros semana tras semana en estas emisiones de Universo Laboral, que lo que buscan es llevar hasta usted todos los temas del mundo del trabajo. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión el miércoles a las 9 de la noche y ya sabe su repetición los sábados a las 4:30 de la tarde. Hasta la próxima.